Edmund Kemper, conocido como el asesino de colegialas, nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. Desde temprana edad, mostró comportamientos preocupantes, como el maltrato a animales y juegos violentos con sus hermanas. Su infancia estuvo marcada por una relación conflictiva con su madre, quien lo humillaba constantemente, un factor que tendría un papel clave en sus crímenes posteriores. A los 15 años, Kemper cometió su primer asesinato al disparar a sus abuelos maternos. Tras el crimen, fue internado en un hospital psiquiátrico, donde los médicos lo diagnosticaron con esquizofrenia paranoide. Sin embargo, gracias a su inteligencia y aparente rehabilitación, fue liberado a los 21 años, bajo la recomendación de los psiquiatras que lo consideraban. You were able to appear like an ordinary person, non-threatening to... I lived as an ordinary person most of my life, even though I was living a parallel and increasingly sick life, other life. Apto para reinsertarse en la sociedad. A pesar de su historial, su expediente fue sellado y pudo llevar una vida aparentemente normal. Entre 1972 y 1973, Kemper desató su verdadera ola de crímenes. Usaba su imponente físico, medía 2 metros, para ganarse la confianza de jóvenes universitarias que hacían autostop. Luego las secuestraba, las asesinaba, y en muchos casos, desmembraba y abusaba sexualmente de sus cadáveres. Mató a un total de 8 mujeres jóvenes en este periodo, lo que le valió su apodo. You actually killed the girls. My frustration, my inability to communicate socially, sexually. I wasn't impotent, but emotionally I was impotent. I was scared to death of failing in male-female relationships. I knew absolutely nothing about that whole area, even if just sitting down and talking with a young lady. I need to be able to really communicate, and ironically enough, that's why I began picking people up. And I'm picking up young women, and I'm going a little bit farther each time. It's a daring kind of a thing. At first there wasn't a gun. I'm driving along. We go to a vulnerable place where there aren't people watching, where I could act out, and I say, no, I can't. And then a gun is in the car, hidden. And this craving, this awful, raging, eating feeling inside. I could feel it consuming my insides. This fantastic passion. It was overwhelming me. En abril de 1973, Kemper cometió su crimen más atroz, asesinó a su propia madre mientras dormía y luego la decapitó, usando su cabeza como objetivo de prácticas. También asesinó a una amiga de su madre poco después. Tras estos crímenes, llamó a la policía y confesó todos sus asesinatos, mostrándose sorprendentemente cooperativo durante su arresto. Kemper fue condenado a cadena perpetua en 1973. En prisión, ha sido notable por su inteligencia y comportamiento colaborativo. Ha participado en grabaciones de audiolibros y ha concedido varias entrevistas a psicólogos y periodistas, lo que lo ha convertido en una figura inquietante pero fascinante en el estudio de los asesinos en serie. Su caso ha sido analizado a profundidad debido a su relación tóxica con su madre y la naturaleza brutal de sus crímenes. Soy americano y caí en la corrupción. Ed Kemper cumple cadena perpetua en esta prisión de California desde 1963. A los 24 años asesinó a su madre, llamó a la policía y confesó además haber descuartizado estudiantes, haber practicado el canibalismo y violado cuerpos decapitados. Cuando uno presiente que será una víctima, acaba haciéndolo. Con un nivel de inteligencia de 136, Kemper es ahora el mejor lector de libros para ciegos de la prisión. Yo he querido matar a mi madre desde que tenía 8 años y no me enorgullezco. Empecé destruyendo cosas sin valor. Después me apropiaba de objetos de los demás y los destrozaba junto con otros míos. Luego sentí como una necesidad de suprimir seres vivientes. Y comencé matando animales para terminar asesinando personas. Se apoderó de mí una extraña y terrible obsesión por matar y escapé de casa. Estuve viviendo en la montaña con mis abuelos hasta que un día los asesiné. Ya no podía vivir en la cima de aquella montaña porque la casa estaba en la cima. Temía que la gente lo dejase todo, mirase hacia arriba, vieran lo que yo había hecho y viniesen por mí. Yo estaba paranoico en aquel momento y sabía que si alguien hubiese subido y me hubiese mirado, simplemente le habría volado la cabeza. En una ciudad habría sido un asesino de masas a los 15 años.
Habría matado hasta que me mataran. Nadie habría podido detenerme. Estaba agresivo y asustado. Con las espaldas contra la pared, yo era como un conejo que corre y va borrando el camino. Y un día de pronto ya no pude resistir y salí de aquella casa gritando y disparando. Lo soltaron y lo confiaron a la custodia de la única persona que las autoridades del manicomio habían recomendado que no volviera a ver. Me entregaron a mi madre. Aunque se había decidido que yo nunca volvería a hablar con ella, nunca. Ni nunca volvería a hacerle regalos de Navidad. Le dejaría en paz. Y no obstante, a mí no me gustaba oír lo que algunas personas decían de ella. Que acabó tranquilamente con 3 maridos. Con estas gafas puestas, iba con su automóvil a la salida de los colegios y recogía a los estudiantes que hacían autostop. Estas son. ¿Subiría usted a un coche con este hombre? El Estado me ha convertido en mucho más creíble de lo que soy. Mientras su madre trabajaba en la universidad, Kemper enterraba los cadáveres en la montaña y se llevaba a casa sus cabezas cortadas. Dormía con ellas durante unos días y luego salía en busca de otras. Me proporcionaba un placer tan grande que a veces resultaba muy difícil controlarme. Sentado en la cama, con una cabeza cortada entre las manos, hablándola y mirándola, gozaba de tal manera que más de una vez estuve a punto de perder el sentido. Y me decía, ¿estás loco? Pero añadía enseguida, si te das cuenta, es que no lo estás. Una semana más tarde, asesinaba a mi madre. La mató con un martillo mientras dormía. Le cortó la cabeza y las manos. Echó sus cuerdas vocales a la basura y jugó a tirar dardos contra la cabeza. Soy americano. Maté chicas americanas. Soy un ser humano y maté seres humanos. Y lo hice en mi sociedad. La relación entre Ed Kemper y su madre, Clarnell Strandberg, fue uno de los factores más determinantes en su vida y en sus crímenes. Clarnell era una mujer dominante y abusiva que constantemente menospreciaba y humillaba a Kemper desde su niñez. Según Ed, su madre lo criticaba sin descanso, llamándolo inútil y diciéndole que nunca tendría éxito en la vida, lo que dejó profundas cicatrices emocionales en él. Desde pequeño, Clarnell lo obligaba a dormir en el sótano, aislado del resto de la familia. Clarnell también se burlaba de Ed por su incapacidad para conseguir pareja, alegando que ninguna mujer querría estar con él. Este desprecio constante hacia su masculinidad y valía personal, junto con su ya frágil estado mental, se convirtió en una bomba de tiempo. La relación tóxica alcanzó su punto máximo cuando, en abril de 1973, Ed asesinó a Clarnell. Según confesó, la golpeó con un martillo mientras ella dormía, luego la decapitó y abusó del cadáver. Además, en un gesto simbólico de su resentimiento, cortó las cuerdas vocales de su madre y las arrojó al triturador de basura, lo que representaba, para él, un intento de silenciarla de una vez por todas. My mother was a sick, angry, hungry, and very sad woman. I hated her, but I wanted to love my mother. And I watched the alcohol increase. I watched her social life drop off. I watched her get bizarre. She had terrible pain from her life, earlier life, her upbringing, a failed marriage with my father. I'm a constant reminder of that failure. I hate to distill it down into such, into one-word realities like that. There's a lot that leads into that happening, but that is what happened. They represented not what my mother was, but what she liked, what she coveted, what was important to her, and I was destroying it.